Hola, queridos profesores, muy buenos días para todos. Luis Enrique Antamaría quien les habla. Yo voy a presentarles el plan de área del grado quinto, actualizado para el año 2022 en matemáticas. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hacer un pequeño resumen de los documentos que hemos trabajado, hemos revisado y hemos analizado para construir el plan de área. Y después ya les presento el plan. Sin antes, pues, los invito a que analicemos esta frase, la cual pues, nos lleva a siempre eh, no, o sea, nunca subestimar a nuestros estudiantes, ¿verdad? Siempre pensar que son capaces de hacer cosas increíbles, que tienen muchísimas capacidades y tener esa visión muy, muy positiva sobre las cosas que ellos pueden hacer. De esta manera podemos lograr cosas increíbles con ellos. Si nosotros les transmitimos esa confianza, seguramente ellos lograrán cosas muy, muy, muy bacanas e impresionantes. ¿Listo? Bueno, respecto a los documentos, tenemos primero los lineamientos curriculares. Este documento es como el abuelo de todos los demás, donde se presentan los procesos y los pensamientos y sistemas en el área de matemáticas, procesos que se mantienen, procesos que siguen, igual que los pensamientos, aunque pues en los últimos documentos que han salido los han unido algunos, sí, pero siguen estando ahí, son muy muy importantes y tenemos que tenerlos muy muy claros, ¿vale? Para qué sirven y qué son. Este documento ya casi no se consulta porque es un documento muy general. Y al ser tan general, pues es más complicado su lectura y la particularización para cada grado. Entonces, pensando en eso, también sacaron los estándares básicos de competencia, que es nuestro segundo documento. En los estándares básicos de competencia ya se hace mucho más particular que en los lineamientos curriculares porque se hacen, o sea, grado a grado, ¿sí? Se presentan los estándares para grupos de grado. No grado a grado, perdón, para grupos de grado. Va de dos en dos, cuarto y quinto, sexto y séptimo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya es mucho más fácil leerlos, mucho más fácil entenderlos. Tienen coherencia vertical, coherencia horizontal, y están también estructurados al igualmente con los procesos y pensamientos matemáticos de los lineamientos curriculares. Todos están basados en los lineamientos curriculares, pero se quiso hacer mucho más particular. Sí, o sea, van metiendo como filtros, un filtro, otro filtro, sí, para hacerlo mucho más sencillo. Y entonces ya salieron los DBA. Los DBA, sí, que ya son, define aprendizajes grado a grado, sí, para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea, es mucho más sencillo para la planeación de área y también están basados en los procesos y pensamientos matemáticos. Entonces, estos tres tienen como esa finalidad, ¿no? De ayudarnos a planear y a construir currículo, ¿cierto? Pero hay un cuarto documento, sí, espérame, hay un cuarto documento, que es el que tengo por acá, que este documento también nos sirve para la planeación de área y currículum y de creación de currículum, pero la finalidad de él no es esa planeación, la finalidad es comunicarle a la comunidad educativa, al docente, a los padres de familia, etcétera, qué es lo que evalúa el IFES en cada competencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a evaluar? ¿Qué es lo que va a mirar? ¿Qué es lo que va a calificar? Entonces, es mucho más por ese lado. ¿Sí? Entonces, si tenemos la matriz de referencia muy clara y siempre presente en las planeaciones, nos va a dar esa ventaja, entre comillas, de saber qué es lo que nos van a evaluar. Porque nosotros tenemos, me parece que la finalidad debe ser esa. Si todo el país está en un mismo estándar, ¿sí? Está intentando que todos los estudiantes tengan los mismos derechos, que tengan, o eso es lo que deberíamos intentar la comunidad educativa, que todos tengan por lo menos lo básico. Entonces, la matriz de referencia debe ser algo que nos ayude a llegar a mejorar muchísimo en nuestro quehacer y en nuestros resultados en las pruebas, porque no hay que subestimar los resultados, no hay que subestimar esos procesos y aprendizajes que se dan cuando tenemos la intención de que ellos les vaya bien en las pruebas que presentan, ¿vale?
Entonces, ahí se mencionan competencias y componentes. Fíjense que las competencias están relacionadas directamente con los procesos generales que vimos en los lineamientos curriculares y estándares básicos de competencia, pero solamente aparecen tres: razonamiento, comunicación y resolución. Lo que es la parte de la modelación y ejercitación de procedimiento, elaboración y comparación de procedimientos no aparecen, pero eso se da es porque en la resolución de problemas esos procesos están ahí. ¿Sí? En la resolución de problemas usted modela, usted ejercita, usted em, elabora y compara, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso pienso que los integraron en esta parte. Y los componentes, pues, los componentes esencialmente son categorías conceptuales, ¿verdad? Que nos dan los conceptos en los cuales podemos trabajar mucho más fácilmente las competencias que estamos necesitando en ese momento. Entonces, partiendo de estas ideas, periodo a periodo no es necesario que estén todas las competencias, ¿sí? O todos los componentes. No, 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 eso depende de la necesidad que uno vaya viendo en cada periodo, ¿sí? Porque es lo que evalúa el IFES. Entonces, si no, no, hay muchas partes donde se trabaja mucho el razonamiento o mucho la comunicación, como en la parte aleatoria, o el razonamiento en la parte métrica, o la resolución en la parte numérica. Pero fíjense que, por ejemplo, analizando este documento, la parte en quinto, la parte numérico variacional, aparece mucho menos que la parte aleatoria, por ejemplo, y la parte aleatoria aparece mucho más que la parte métrica, que la parte espacial métrica. Porque es que la parte aleatoria, que maneja esencialmente la parte de resolución y comunicación, es muy, muy fuerte en grado quinto. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque la parte estadística y la parte de geometría muchas veces nosotros la vemos como algo que se ve a lo último, se deja para después, etcétera, y no debe ser así, porque el contenido, ¿sí? En grado quinto de estos dos componentes es muy fuerte. Entonces debemos de fortalecerlo y mirarlo con muchas ganas y mucho ahínco para que nuestros estudiantes respondan muy bien en esta parte, ¿vale? Bueno, ahora por acá ya tenemos el plan de área, ¿sí? Este plan, bueno, vamos a empezar por este lado. Fíjense que en el plan de área de matemáticas tenemos estos tres grandes documentos que ya habíamos hablado: matriz de referencia, estándares básicos de competencia y los DBA con las respectivas evidencias de aprendizaje. Los lineamientos no se colocan, pues porque como dijimos, eso ya no, prácticamente no se mira porque tenemos los otros, gracias a Dios. Entonces fíjense que eh, cada cosita de esta está justificada en cada uno de los documentos. Cada cosa que se va a dar acá en conceptos y temáticas tiene una justificación y tiene un soporte en lo que son los derechos de aprendizaje, en lo que nos van a evaluar, que nos dan la matriz de referencia, y en los estándares básicos de competencia, que es lo que es como el eje principal de estos dos también, ¿verdad? Entonces acá tenemos pues, las evidencias que nos va a dar. Es muy importante saber qué son las evidencias de aprendizaje y cómo las vamos a leer. Por ejemplo, ya les explico esta parte rojita, por qué la pongo ahí. Entonces, el curso empezaría con fracciones, el concepto, la representación, lectura, clases, homogénea, heterogénea, equivalentes. Después la fracción como parte todo, cociente, razón, y como, por acá, porcentaje y la relación que tiene con los números decimales. Es decir, toda la parte de fracciones vamos a empezarla desde el principio. ¿Y cómo vamos a saber si nuestros estudiantes están trabajando bien o están logrando los objetivos? Acá lo tenemos. Porque miramos las evidencias de aprendizaje, que es lo que nos presentan los DBA. Dice: interpreta relación parte de todo, representa por medio de razones, razones o cocientes, interpreta y utiliza números naturales y racionales asociados a un contexto para solucionar problemas, etcétera, etcétera. Entonces, en los conceptos están los temas, pero nosotros tenemos que darles el sentido respecto a las evidencias de aprendizaje. Además, también, eh, mirando aquí siempre nunca perdiendo de vista la matriz de referencia, claro que lo que son las evidencias en la matriz de referencia y las evidencias de aprendizaje en los DBA van muy de la mano. Si ustedes los leen, se dan cuenta que están prácticamente lo mismo. De pronto le cambian alguna otra palabra, pero prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, está muy de la mano y eso nos da una guía para dónde debemos llevar nuestras clases.
La parte roja es una nota para el docente. Esto se puede aplicar a cualquiera de los periodos que dice que antes, durante o después de abordar estos conceptos, podemos hacer un trabajo de refuerzo respecto a las operaciones básicas y uso de soluciones y su uso en la solución de situaciones problema cotidianas, lo cual depende del desempeño y conocimientos previos de nuestros estudiantes a cargo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, que es que no, o sea, nosotros podemos, en nuestra comunidad, hay niños que nos van a llegar sin saber sumar, sin saber restar, sin saber multiplicar, sin saber dividir, aunque sea por una cifra, pero podemos hacerle un refuerzo a ellos en esta parte, que resuelvan problemas y que aprendan lo que necesitan, ¿sí? Pero que este no sea nuestra finalidad principal. Es decir, que esto se haga dependiendo de los estudiantes y las necesidades de ellos, más no que sea un tema específico en el aula, porque esa no es la finalidad en el grado quinto. En el grado quinto la finalidad es lo que estoy presentando en negro, ¿sí? Trabajar esa parte fuerte, ¿vale? Además también, yo no veo necesidad en que un estudiante multiplique por tres o cuatro cifras o que divida por dos, tres, cuatro, bueno, por dos sí, pero por tres o cuatro o cinco cifras, eso no es necesario porque hoy en día la tecnología nos da grandes ventajas y eso ya no se necesita. Es más, imagínense que revisando los DBA de grado primero, se recomienda el uso de calculadora para poder relacionar la parte o la noción del signo igual, ¿sí? Entonces, imaginen que están recomendando en grado primero calculadoras, ¿sí? 5 más 3 igual a 8, para que el estudiante sepa que al dar igual, pues le va a dar un resultado y que eso relaciona una igualdad. 5 más 3 y el signo igual, que es lo mismo que un 8, pues, que es lo mismo que 8. Entonces, no nos quitemos de pronto un poquito esa venda de pensar que lo más importante es que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir perfectamente. Y si hoy en día lo que más importa en las matemáticas es la comprensión, ¿sí? Que usted sepa para qué son esas operaciones, sepa para qué son esos procedimientos, esos algoritmos, ¿vale? Pero claro, obviamente se tiene que tener muchas cosas claras de eso y por eso es la parte roja. ¿Listo? Entonces continuamos por acá. Vamos bajando, vamos bajando. Después acá, bueno, acá están todos los temas. Después viene, ya cambia aquí un poquito, pero eso es el mismo periodo. Viene el componente numérico evaluacional y ya vamos con resolución. Claro, ahora viene la parte de también fuerte, que debe ser la de resolver problemas, etcétera, pero eso también está en la anterior. Lo que pasa es que, pues, la matriz de referencia nos da esas pautas y pues las vamos usando, ¿no? Entonces, acá ya empezamos a ver propiedades de la potenciación. Y fíjense que en lo de potenciación vamos a hablar de áreas, figuras planas, volumen del cubo y el ortoedro. Yo puse volumen del cubo y el ortoedro, pero no esencialmente hablar de estas figuras o estas áreas o estos volúmenes, eh, o sea, como si fuera lo principal en este caso, sino respecto a la potenciación, que es lo que estamos trabajando, ¿sí? Para que los estudiantes sepan que un número al cuadrado está representando un área o que un número al cubo está representando un volumen, ¿sí? Y los volúmenes más simples son el del cubo y el ortoedro, pues solamente el lado por lado por lado y listo, ¿vale? Entonces esa parte es muy importante como para que ellos vean esa relación que hay entre la potenciación y la geometría, esencialmente en áreas y en volúmenes. Obviamente, siempre tenemos que tener, nunca podemos perder de vista esto, ¿sí? Porque cuando miremos los conceptos o temáticas y no sepamos, bueno, aquí qué voy a hacer o qué es lo que debemos mirar esto muy bien, ¿sí? Debemos mirar esto acá y debemos mirar esto acá, ¿vale? Es muy importante que nunca perdamos de vista las evidencias, que es lo que nos dice, oiga, el estudiante cuando termine este curso o este periodo debe saber esto, debe saber hacer esto. ¿Vale? Y pues, después sigue descomposición de factores primos, no, perdón, aquí es descomposición, perdón, descomposición, épale, no, escribí mal, como descomposición, ahí es descomposición en factores primos, ¿sí? Eh, y pues obviamente eso está relacionado mucho con la potenciación, ¿no?
Ya venimos al segundo periodo, fíjense que no hay tantos temas, pero sí es bueno, es un poco, no es tanto la temática, sino la calidad de las mismas, ¿vale? Ya en la parte del segundo periodo empezamos con probabilidad. Este tema generalmente se deja por allá para lo último, según lo que estuve revisando, y no lo podemos dejar para lo último porque es un tema que se evalúa muchísimo en las pruebas, ¿verdad? El segundo periodo estaría aproximadamente, a ver, enero, febrero, lo que es marzo, abril, ¿cierto? Aproximadamente. Y las pruebas, pues siempre son, hay veces son de mitad de año o a veces más adelante, ¿sí? Pero entonces este tema es fundamental que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, la parte de estadística en el segundo periodo es fundamental. Cito la parte aleatoria, perdón, aleatoria con el componente de resolución. La probabilidad es muy fácil y muy bonita para trabajar con los estudiantes. Como ya vieron tantas fracciones arriba y entendieron que la fracción no solamente es como relación parte de todo, sino también como razón o como cociente y también hay relaciones con los números decimales, entonces esta parte de probabilidad va a ser muy fácil de abordar. Y también es muy chévere hacerlo, por experiencia lo digo, que les encanta esta parte, porque es muy aplicable a la vida, ¿sí? A los juegos, a las apuestas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces viene la probabilidad y acá fíjense que vamos a hacer énfasis mucho en la parte aleatoria. Prácticamente todo el segundo periodo va a ser de la parte aleatoria, por lo que les decía, en la matriz de referencia es muy denso lo que hay de la parte aleatoria. ¿Sí? Entonces están datos, conceptos, perdón, empezamos con esta parte con datos. ¿Qué es un dato? ¿Qué es el concepto? ¿Cómo se recolectan? Encuestas, entrevistas, observaciones y después la organización de esos datos, pictogramas, tablas de frecuencia, diagramas de sectores, diagramas de barra, etcétera. Muy importante, esta parte es más encaminada a la competencia de comunicación porque ellos van a estar mirando gráficos y diciendo este gráfico qué significa, para qué sirve, cómo se hace eh, y para qué lo hago, eh, los datos, cuál es el mejor gráfico para un dato, otro, etcétera. Todo eso está acá en las evidencias de aprendizaje y en las evidencias de la matriz de referencia, ¿vale? Entonces este segundo periodo es muy bonito, es muy chévere, es bello para trabajar. Me encanta ese segundo periodo, cómo está quedando. Luego, fíjense que viene en el mismo segundo periodo, venimos a trabajar algo del componente métrico espacial en la competencia de razonamiento. Venimos y nos metemos ya con áreas y perímetros, ¿sí? De figuras planas, regulares, irregulares, áreas pluricubrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que acá ya no ven, ya el área la vamos a trabajar es como una excusa para que el niño razone, para que el niño aplique, para que el niño vea, para que el niño describa, ¿sí? Pero anteriormente lo habíamos hecho solamente para establecer la relación entre la potenciación y lo que son áreas y volúmenes, que son cosas pues diferentes, ¿no? Aquí también viene la de congruencia y semejanza de figuras, etcétera. Muy, muy chévere esa parte. Bueno, aquí está toda la justificación y ya empezamos el tercer periodo. Fíjense que el segundo periodo es un poquito denso, sí, en cuanto a contenido, me parece a mí, aunque si lo planeamos bien, la verdad eso va a quedar bastante fácil, pero eso se hace es porque vamos a ver que en el tercero y el cuarto periodo, sobre todo el cuarto, la cantidad de temas van a bajar bastante, sí, lo planeamos así porque resulta que por experiencia sabemos que siempre en el cuarto periodo eh, se corta mucho, muchas veces van quedando cosas de los anteriores periodos también por paros o por problemas, etcétera. Entonces todo eso lo podemos ir corriendo y acomodarlo en el cuarto periodo, todo lo que nos vaya faltando de los anteriores. En el primero y segundo periodo lo esencial es llegar hasta ahí, hasta las áreas, porque eso es, aquí estaríamos cubriendo, se me olvidó decirles eso, aquí estaríamos cubriendo prácticamente el 90% de lo que nos piden para las pruebas hasta acá, hasta esta parte del segundo periodo, prácticamente el 90%. Lo demás, pues bueno, faltarían cositas, pero lo más esencial ya está hasta ahí. Entonces, en el tercer periodo, ya empezamos a hablar de cuerpos geométricos, ¿sí? Muy interesante porque empezamos con cuerpos geométricos y los vamos a empezar como decir, a desarmar. Pues aquí podemos usar muchas cosas para que ellos con cartulina creen los cuerpos, para que ellos los vean, para que ellos los desarmen, ¿sí?
Y empezamos a hablar de propiedades del cubo, la pirámide y el octoedro. Deberían ser más, pero pienso que con estas tres queda muy bien. ¿Sí? Y fíjense que cuando empezamos a hablar de esas propiedades, empezamos a descomponer esos sólidos en partes bidimensionales. Es decir, por ejemplo, el cubo se puede descomponer en cuadrados. Y además de eso, y entonces ahí ya tenemos esa excusa, como ya vamos de lo sólido hacia lo plano, ¿cierto? O de lo espacial hacia lo plano, entonces ya podemos empezar a hablar de propiedades de lo plano. Generalmente se hace al contrario. Primero hablamos de las propiedades de las figuras planas y luego de las figuras tridimensionales, pero es mucho más sencillo, por investigaciones lo sé, que si usted empieza a hablar desde los sólidos, los niños tienen una noción mucho más cercana de las figuras en tercera dimensión y bajarla, irlas descomponiendo hacia lo plano, es mucho más fácil que ellos aprendan de esta manera. ¿Vale? Entonces, por eso aquí están las propiedades de rectángulo, rombo y trapecio, etc. Claro, otra cosa que debo aclarar, esto no es que tenga ese orden. O sea, si usted como docente quiere empezar con temas del cuarto periodo, si quiere empezar con temas del tercero, con temas del primero, quiere agregarle algo más a cada uno, está perfecto. Sí, eso ya es decisión de cada quien. Lo que yo digo es que eso es lo que se tiene que o debería darse en el año. Me gustaría siempre hacerlo en el orden, por lo menos hasta el segundo periodo, por lo que le digo de las pruebas, pero el docente es autónomo siempre en sus clases, ¿vale? Bueno, acá hay una parte que, bien, fíjense, esta parte aquí me vuelvo un poquito para que se fijen que siempre en todos los temas están justificados en los tres documentos, ¿sí? Tanto en la matriz, en los estándares y en los DBA, siempre está justificado el porqué de este concepto acá, ¿sí? Pero resulta que hay un concepto que a mí me parece que es importante, que es el de la conversión de unidades de longitud, conversión de unidades de área y conversión de unidades de volumen, además de las unidades de masa. Pero ese solamente aparece en la matriz de referencia, es decir, en lo que nos evalúan. Sí, para grado quinto. En estos dos no aparece eso. Entonces yo lo puse en rojo porque no sé si ponerlo o no ponerlo o qué hacemos ahí porque no está justificado en estos dos, solamente en lo que nos evalúan. La verdad no entiendo por qué si está acá y en estos dos no está y se supone que este está basado en estos, pero entonces, ahí a mí me parece que es un tema importante, por lo menos darlo en lo básico, que es la conversión de metros, centímetros, etcétera, etcétera. Y unidades de área, metro cuadrado, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado, etcétera, y los volúmenes también. Es muy fácil, ese tema es muy chévere, pero pues ahí por eso lo puse en rojo porque no está justificado en los otros dos. Entonces seguimos por acá. Después ya el tercer periodo continúa con plano cartesiano, transformaciones en el plano, rotaciones, traslaciones, reflexiones, simetrías y homotesias. Es muy importante, este tema es muy chévere también, pero fíjense que ya el tercer periodo son temas que no evalúa tanto el, el ISPES, ¿sí? No hace tanto esas evaluaciones. Por eso lo puse en tercer periodo, porque claro, podemos darlo, es muy chévere este tema, hay que darlo, pero si de pronto se nos adelantan las pruebas, no voy a tener tanto problema con esta parte. Saldrá una pregunta de pronto de esta parte, pero fíjense que los estudiantes muchas veces la resuelven sin haber visto transformaciones o haber visto plano cartesiano, ellos tienen de pronto esta habilidad. Vemos para el cuarto periodo y último, que es donde yo le digo que va a haber muy poquito de contenido, ¿sí? Por lo que les digo, porque estoy seguro que se van a tener que ir corriendo muchos temas de arriba, ¿sí? Del tercer periodo, o esperamos que no del segundo, pero sí también. Entonces, vamos a tener que abordarlos en este periodo. Y no quiero que se quede nada por fuera, porque aquí se abordó exactamente todo lo que nos piden en los tres documentos, ¿sí? Si leemos los tres documentos, aquí estamos cubriendo prácticamente todo. Si se nos escapa algo, pues les agradezco que lo enriquezcamos, pero ahí está todo. Empezaríamos con la parte de medida de tendencia central, media, mediana y moda. Sí, la justificación acá está. Nunca, como les digo, perdamos de vista lo que son las evidencias, sí, para guiarnos en nuestro quehacer. Y seguiríamos con proporciones, regla de tres simple, proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, ¿vale? Y ahí terminaríamos ya el año, un año muy chévere, lo lograríamos, sería excelente, una cosa muy, muy bacana, mis profes, y pues con mucha ilusión de esta planeación se lleve a cabo, ¿no? Ah, la parte de la evaluación, la tengo por acá,
esta parte estaba metida en una de las columnas, yo la quité porque siempre repetía lo mismo y lo que hacía era estorbar. Entonces, pues la evaluación aquí hablan de evaluación diagnóstica, actividades previas, conversatorio, formativa, etcétera, 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 revisión de cuadernos, bueno, esa parte pues me imagino que es para todas, sí, estaba para todos los periodos, entonces pues la puse en una sola porque hacía y no repetir esa parte. ¿Listo? Y acá pues derechos de autor. Y acá la bibliografía, esta bibliografía está mal, vamos a arreglarla, ¿vale? Pero lo hacemos despuesito por cuestiones de tiempo. Bueno, mis profes, eso sería la presentación. Muchísimas gracias por haber escuchado. Espero si se me olvida algo. No, está todo claro, todo perfecto. Listo, mis profes, muchas gracias y cualquier pregunta estamos a la orden.